Buenas tardes, es un placer estar nuevamente con ustedes, cumpliendo con esta tarea que nos hemos impuesto de compartir con las personas que deseen acercarnos a nosotros el trabajo de investigación que realizamos en los seminarios. En este caso, está presente con nosotros la maestra Hilda Catalina Galindo, que va a hablar de un cuento de Horacio Quiroga que es Espectro. Anticipadamente a eso, yo me voy a referir a otros aspectos que me interesa tratar en el contexto de la narración. Estoy proyectando para ustedes un título, Horacio Quiroga, Decálogo del perfecto cuentista. Horacio Quiroga nació en 1878 y murió en 1937. Por lo tanto, es un escritor del siglo XX, de la primera etapa del siglo XX apenas. Vivió muy poco tiempo, su nacionalidad es uruguaya, aunque pasó gran parte del tiempo en Argentina. Pero en la zona de Misiones de Argentina fundamentalmente. Hay una preocupación más o menos constante que tiene que ver con el trabajo del narrador, que eso es lo más importante, creo yo. ¿Qué se propone el narrador? ¿Qué quiere hacer? En este caso estamos hablando de narradores de cuentos y específicamente de Quiroga como narrador de cuentos. Comentaba con Hilda hace un momento que a mí me parece una gran inocencia que Quiroga se proponga escribir un decálogo del perfecto cuentista. Primero porque 10 preceptos no alcanzan para definir todas las búsquedas, las necesidades de un narrador. Y segundo, porque nadie va a llegar a la perfección. Lo dice quizá no irónico, pero de alguna manera discutible. Estamos enfrentados, decíamos, al acto de narrar. La idea es comentar primero este decálogo. Como ven, tiene casi que para Quiroga el narrar era un acto sagrado y por eso emplea la palabra bíblica decálogo. Y en ese sentido, en el decálogo podemos observar varias cosas. Son 10 preceptos. No es la idea comentar todos y cada uno de ellos, pero sí algunos de manera breve que pueden servir para orientar a quien nos esté viendo en este momento acerca de lo que es la gran tarea de escribir, el gran reto de escribir, por decirlo de alguna manera. Y para ello nada mejor que escuchar a un hombre que pertenece a una etapa que va entre lo romántico, lo decadente, el realismo también, que es Horacio Quiroga. El primer precepto de ese decálogo dice: cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Vean los modelos que da Horacio Quiroga. Los modelos que él da son muy peculiares, muy especiales, sobre todo Poe, el norteamericano, el francés, Maupassant, también Kipling, también Chekhov, en que pueden ser el modelo o el maestro de quien desee empezar a escribir. Es decir, la primera propuesta, si quieres escribir, tienes que leer a Poe, a Maupassant, a Kipling, a Chekhov. O si no puedes leer a los 4, lee uno, que sea, ¿no? En ese sentido. Pero dice, acá viene la tarea sagrada, como en Dios mismo, dice. Es decir, creer en ellos como crees en Dios, así también, aunque parezca una especie de profanación sacrílega, también creer en ellos, en ese sentido. ¿Por qué? Porque el estilo, por decirlo, de alguna manera, el estilo se va incorporando con la influencia de los otros. Dice en segundo lugar, cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla, cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. La cima inaccesible del arte del otro es algo que nuestra modestia nos debe imponer. En tercer lugar, resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Nos enfrentamos a un tema
que ha sido llevado y traído hoy, siglo XXI más que nada, y también en el XX, que es el famoso tema de la imitación. Cuando imitamos, estamos copiando al otro o estamos creando nuestro propio mundo a través del ejemplo que el otro nos dio. Shakespeare fue acusado de plagio de un historiador al escribir sus tragedias, porque los argumentos de sus tragedias estaban tomados de Rafael Hollingen, se llamaba, un cronista de la época, y evidentemente el argumento era el mismo, pero la capacidad artística era otra completamente diferente. Entonces, acá tenemos algo importante. Si puedes, resiste a la imitación, dice Quiroga. Está influido por un prejuicio del modernismo. El modernismo decía en su momento que debemos ser espontáneos, originales, por decir así, como si la originalidad existiera. Ya está todo dicho. Todos nosotros lo único que hacemos es repetir lo que otros han dicho, pero con otras palabras. Pero dice Quiroga, resiste cuanto puedas a la imitación. Este es un influjo modernista, definitivamente. Pero, dice él, resignado, imita sin influjos demasiado fuertes. Y si no puedes evitarlo, imita, ¿no? Y luego señala algo que es muy importante, el desarrollo de la personalidad, y yo le agregaría de la personalidad narrativa, es una larga paciencia. No creas que se cumple en poco tiempo, debe cumplirse poco a poco. En cuarto lugar, ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte tanto como a tu novia, dándole todo tu corazón. Acá hay una ternura muy especial, ¿no? En cuanto ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón, pero sobre todo en el hecho de que lo que prepondera en la actitud de todo buen narrador es tener fe en lo que se está haciendo. Si lo alcanzas o no, eso no es un problema tan importante. Lo importante es buscarlo. En quinto lugar, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Se los voy a explicar un poquito más adelante del video con un ejemplo, pero es fundamental este quinto, ¿cómo le llamaríamos? Mandamiento, ¿no? Dado que es un decálogo, de que no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. No es válido aquello de aquel que dice, bueno, tengo muchas ganas de escribir. A ver, ¿de qué voy a escribir? No sé, pero alguna idea se me va a ocurrir. Y Quiroga dice, no, eso no es así. Cuando empiezas a escribir, ya debes saber a dónde quieres llegar. Eso es muy importante en el cuento que trabajaremos brevemente a continuación, que se llama El almohadón de plumas. La primera frase ya anuncia el final. La primera oración, perdón, ya anuncia el final. Y por eso lo dice el maestro, en un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Eso es fundamental. Si quieres lograr un fin o llegar a una conclusión, tienes que anunciarlo desde el principio y no pensar que mágicamente vaya a aparecer. Continúa el decálogo con otro mandamiento, el sexto: si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, etc., y menciona un ejemplo en una oración. Desde el río soplaba el viento frío. Tenemos esa oración para expresar. No hay en lengua humana otras palabras que no sean esas. Es decir, dilo como tú ya sabes que debe decirse. Todo buen escritor debe adueñarse de sus propias palabras. Y adueñado de ellas, ya no es necesario preocuparse si son concordantes o disonantes. Lo importante es tenerlas, eso es lo más importante. Y el séptimo es fundamental: no adjetives sin necesidad. ¿Cuántas veces estamos escribiendo un sustantivo y le buscamos este adjetivo, este otro, aquello? Si decimos, por ejemplo, que el paisaje es extravagante, no falta quien quiera decir el paisaje es hermoso, inabarcable, perfecto.
No, dice Quiroga, si ya dijiste que era extravagante, con eso te alcanza, no le agregues nada más. No adjetives sin necesidad. El octavo precepto: toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final. Acá se maneja algo que la teoría literaria dice, y es que el narrador es, como diremos, es una suerte de alter deus, es decir, el narrador es otro dios, dicho entre comillas. ¿Por qué? Porque él crea su mundo, crea su universo, igual que Dios lo creó en la Biblia, y tiene a sus propios personajes y los lleva de la mano desde su nacimiento hasta su muerte. Eso es fundamental, entenderlo, porque el buen escritor no debe distraerse con asuntos triviales. Y fundamental, un cuento es una novela depurada de ripios. En un cuento no es necesario agregar lo que los críticos llaman muchas metadiégesis, es decir, historias dentro de la historia, sino que conseguir el desarrollo lineal de la diégesis o de la narración central ya es suficiente. Esto está recomendado por Quiroga y es una parte de lo que tenemos que tener en cuenta. Pero vean ustedes el noveno. Muchos estarán en total desacuerdo con este novelo, como decía hoy, mandamiento: no escriba bajo el imperio de la emoción. No sé, en este sentido, esta afirmación quiroguiana va en contra de muchas de las cosas que decía el romanticismo. Él está bajo el imperio del romanticismo. Si bien ya terminó el romanticismo, Quiroga es romántico en el enfoque que tiene de la muerte, por ejemplo, pero él recomienda no escribir bajo el imperio de la emoción. Si leemos a un Becker o a un José Zorrilla, los grandes románticos, o al propio Víctor Hugo, veremos que ellos escribían bajo el imperio de la emoción. Pero Quiroga aconseja: déjala morir a la emoción y evócala luego. Por supuesto que él no lo cumplía. Él escribió muchas veces bajo el imperio de la emoción. Pero aconsejar es muy fácil, hacerlo es un poco más difícil. Entonces él dice: si eres capaz, y acá sí lo reconoce también, de revivir la emoción tal cual como fue en el momento en que la viviste, has llegado en arte a la mitad del camino. Y le podríamos decir: gracias, Quiroga, entonces ya no lo logré todo, solo la mitad, pero bueno, ya algo se ha conseguido. Y termina diciendo: no pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Perdón. ¿Cuántas veces no ha pasado que nos acercamos al personaje que ha presentado un libro y le decimos o le dicen: ¿qué enseñanza quiso dejar usted con este cuento, con esta novela que ha escrito? Y la respuesta evidente sería: yo no pretendí dejar ninguna enseñanza. Que cada lector encuentre el contenido que le interese rescatar, pero la literatura no tiene una finalidad didáctica. La literatura es libre, y por eso lo dice Quiroga de una manera muy especial: no pienses en tus amigos, ni nada. Aquello de las dedicatorias que van antes de empezar el libro, el poema, el cuento, lo que sea, son más bien una obligación, no, una necesidad de dedicarle a alguien algo que escribimos, pero eso no significa que esté pensando en ese alguien. Significa que se hace como una obligación implementada por el tiempo. Entonces, el relato en realidad tiene interés únicamente para el pequeño núcleo de tus personajes, que tú, como alter deus, has creado y que tú les vas a ir indicando el camino. Este es el decálogo del perfecto cuentista que hemos comentado. Y ahora quisiera yo ir a observar otro aspecto, como habíamos dicho, que es precisamente el que tiene que ver con
el cuento de Horacio Quiroga que mencionábamos hace un momento, que es El almohadón de plumas.